Soy Fernando Pacini, oficios 3, 2 en actividad y 1 inactivo. Padre, analista de fútbol y director técnico de fútbol, este último inactivo. 46 años, vivo en Pergamino. ...25 de noviembre 2020, una fecha que se incorpora al calendario histórico. ¿Dónde estabas? ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo te impactó? ¿Cuánto te costó? Sí, son de esos días que vamos a recordar siempre dónde estábamos y de qué manera llegó la noticia. Estaba en mi casa y me mandó un mensaje mi viejo preguntándome si tenía alguna información que estaba circulando eso. No sé cómo lo había leído o quién se le había arrimado la información a él. Le dije que no sabía nada, pero que iba a averiguar. Y los 15, 20 minutos posteriores fue cuando ya empecé a chusmear un poco en internet. Fue el anhelo de pensar que era una noticia falsa, que se habían equivocado, que la urgencia por la primicia los había hecho cometer el error más grande de su historia periodística, y a medida que ya no es uno, ya son 4, ya son 5, ya son algunos portales que por lo menos a mí me generan mucha más credibilidad, dije, bueno, esto va camino de ser cierto en los próximos minutos, y fue cierto. ¿Y cuándo fue la última vez que viste a Diego? ¿Cómo fue ese recuerdo final del contacto físico? La última vez que lo vi no tuve contacto, no hablamos. Yo hacía mucho tiempo que no lo veía. La última vez que lo vi y conversé con él un rato largo, él era técnico de la selección argentina, así que hace mucho, 2009, 2010 debe haber sido esto. Después no tuve contacto por un montón de años, y cuando jugaron Talleres y Gimnasia yo fui a hacer ese partido en Córdoba y tuve la intención de ir a saludarlo porque había querido saludarlo en un partido anterior en La Plata y era un hormiguero de gente alrededor y no me pareció buena idea. Y bajé al vestuario en el estadio Kempes para ver si lo podía saludar, y otra vez vi mucha gente alrededor, como siempre con Diego, y no quise molestarlo ni robarle 3-4 minutos ahí antes del partido. Me pareció, bueno, digo, habrá otra oportunidad, total, va a seguir dirigiendo a Gimnasia y tendré otra chance, y no hubo más chance. Y la primera vez, ese primer encuentro, imagino que como muchos de nosotros en esta etapa de la vida, como un sueño, ¿no? Encontrarse con Maradona ahí. Sí. ¿Qué te generó más allá de lo profesional? Sí, es intimidante, tiene un magnetismo, un carisma, una personalidad. Además, mi primer contacto con él, yo estaba cubriendo los entrenamientos de Boca para Radio La Red, año 94, 95, 96, cuando él vuelve a Boca. Yo estaba desde antes, pero él vuelve a Boca y el primer contacto es, él había escuchado una defensa que yo había hecho de los jugadores peleando los premios con Macri, que era el flamante presidente de Boca, y él de camino al entrenamiento estuvo escuchando ese relato, y cuando llegó el entrenamiento se puso al frente de los jugadores, se reunió con los jugadores en el vestuario, salió del vestuario. Imagínate que en ese momento, Memo, no era la cantidad de periodistas que hay en un entrenamiento de Boca hoy, éramos relativamente pocos. Y cuando sale del entrenamiento se va para su auto, y antes de subir al auto dice, ¿dónde está Pacini? ¿Quién es Pacini? Y yo, Diego serio, no Diego divertido, Diego serio. Estaban enojado por la negociación por los premios con Macri. Y yo creo que levanté la mano así tímidamente, o dije yo, no sé qué. Y me dice, muy bien, vos sos de lo nuestro. Ese fue el primer contacto que tuve con Diego, y de ahí en más hasta el episodio de Punta del Este, hasta 2000, 2001, 2002, tuve un contacto bastante frecuente, sobre todo mientras él fue jugador profesional. Quienes lo conocen, Fer, señalan de que tenía el control de la situación, ¿no? Que tenía una mirada como dentro de la cancha, en situación de la periferia, sí. Y que identificaba muy bien a los periodistas fundamentalmente. Sí, tenía mucha visión periférica, adentro y afuera de la cancha. Y además era un tipo involucrado en todo lo que le interesaba. Él veía un programa de
de fútbol, escuchaba la radio, leía el diario, sabía quién había escrito tal cosa, quién había dicho tal cosa, se enojaba, se desenojaba, se amigaba, se peleaba. Con los periodistas ha tenido siempre esa relación de vuelta, pero también era un tipo muy, muy generoso y muy cariñoso, sobre todo con los chicos que éramos jovencitos y que recién empezábamos a trabajar. Por lo menos este es mi caso, no quiero decir que se haya replicado en todos los casos igual, pero conmigo fue extremadamente generoso. Yo no puedo ser objetivo con Diego, lo quiero mucho. Hablabas de Macri, de Maradona, y hay una anécdota que se conoce, que es cuando Diego asume en Boca o se hace cargo tipo manager, habla con Marcelo. Sé que por ahí hablar de Marcelo vamos a unir sentimientos. Que ante la propuesta de Maradona para que Marcelo conduzca a Boca, fue con usted al fin del mundo, con su presidente ni a la esquina. Yo no me consta esa frase, pero me la han dicho. Creo que la primera vez que alguien me la dijo fuiste vos. Y no me consta, pero deseo que haya sido cierto, porque creo que era una síntesis perfecta de lo que muchos sentimos. Sí, yo también, con Diego al fin del mundo. En el año 2000, Fer, bueno, fuiste parte de una nota también que quedará en la historia. Creo que la primera situación grave de salud de Diego, y él pidió por vos y por Martín Lieberman. ¿Cómo fue esa nota? ¿Cómo fue lo previo? ¿Qué pasó después? ¿Para qué te sirvió? Fue la semana más estresante de mi vida, porque sí fue una nota. Imagínense el contexto, era el primer episodio de salud delicado de Diego, una realidad sin redes sociales, sin internet masificada, y empezaron a circular los rumores de que Diego había muerto. O sea, fue una situación, en ese contexto salió la primera nota después de estar al borde de la muerte, en la cadena Fox Sports. Y sí, fue de una dimensión extraordinaria. Esa nota un día, en estos tiempos, tendría una dimensión mundial, no porque la hayamos hecho nosotros, sino por las características del personaje y en el momento en el que daba la entrevista. ¿Cómo se gestó esa nota? Yo fui a cubrir cuando Diego se descompone en Punta del Este. Fox me manda a hacer la cobertura. Como yo tenía buena relación con Diego y con la familia, fui a hacer la cobertura en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este. Estuve no me acuerdo cuántos días, fui sin ropa, sin nada. Me tuvieron que mandar viáticos después para comprarme ropa porque no tenía ni... Me sacaron del estudio y me mandaron en un avión a Punta del Este. Y bueno, ahí tuve vínculo bastante cercano con Claudia, en el día a día, a ver cómo estaba Diego. Tampoco eran 200 periodistas a la puerta del Cantegril, éramos relativamente pocos. Y después lo vi a Diego, entré en el sanatorio a verlo cuando él ya se había repuesto, había tenido un incidente cardíaco bastante severo. Y bueno, después él vuelve a Buenos Aires, yo vuelvo a Buenos Aires, y cuando empieza a rumorearse que estaba muy mal de salud, que algunos decían que había muerto, que estaba por morir, y Diego, yo fuimos a visitarlo con Martín, y cuando él se entera de eso, que no recuerdo exactamente cómo fue, dice: quiero hablar, quiero que me vean que estoy bien, que estoy vivo. Y en ese momento Diego no estaba para hablar, estaba todavía sedado, hacía poquito que había vuelto a Uruguay, estaba convaleciente, digamos, estaba reponiéndose. Hicimos hasta donde pudimos con Martín y con Guillermo Coppola, y con Claudia y la familia, como para estirar el momento de grabar la nota, porque en ese momento no estaba en condiciones. Bueno, lo estiramos hasta el día siguiente a la madrugada. No me acuerdo cuántas horas pasaron, pero ya era incontenible. Diego quería hablar, quería mostrarse en público, quería que el argentino supiera que estaba vivo. Básicamente lo que quería era eso. Y todavía no estaba 100% bien como para dar una nota y hablar con fluidez, pero bueno, eso era Diego. Una vez que tenía un impulso era incontenible. Donde estaba él, mandaba él. Sí, yo no tuve la relación íntima o la que han tenido personas que han pertenecido a los diferentes entornos que tuvo Diego.
pero me daba la sensación que sí, que decirle que no era tener que un poco manejar la situación de determinada manera. Eso lo cuenta siempre Coppola, que cuando le tenía que decir que no a algo, buscaba alguna estrategia discursiva como para llegar hasta ese no, pero el no directo era traumático, motivo de pelea, sí. Fer, ¿volviste a hablar con las hijas, con Claudia, con alguien de la familia después de la desaparición física? Crucé algunos mensajes con Claudia, con las hijas no, hace muchísimo tiempo que no hablo. Con Claudia sí, porque cada tanto tengo algún contacto a través de mensajes. Y nos habíamos cruzado un par de mensajes cuando lo operaron a Diego y bueno, y uno un par de días posterior al 25 de noviembre. Una anécdota con Maradona. Mirá, tengo 3 o 4 que son hermosas. Hay una que lo pinta de cuerpo entero a Diego y es... en el 2009 yo trabajaba en torneos y competencias. Torneos pierde los derechos del fútbol, empieza el programa Fútbol para Todos, hay una reestructuración en la empresa, reducen personal, yo estaba nada más que vinculado por el fútbol argentino, me despiden. Un despido más o menos lógico y razonable por la situación. 1 o 2 días después me llama por teléfono Diego, de un número que yo no conocía, atiendo sin saber que era él. En principio pensé que era una broma, hacía mucho que no hablaba con él, pero mucho, te digo, no sé, 3, 4 años que no hablaba con él. Y él me dice que se había enterado que me habían despedido. Él era técnico de la selección, en 2009, no es que estaba fuera del fútbol o en Dorados, era técnico de la selección argentina. Que se había enterado que me habían despedido, que le contara cómo había sido, porque si no le plantaba la conferencia de prensa a torneos, al grupo Clarín, a Canal 13 y a quien sea. Palabras más, palabras menos. Bueno, yo le expliqué que no era necesario, que era razonable lo que había pasado, que nos habíamos separado en buenos términos y que probablemente íbamos a volver a trabajar juntos, así que no había ningún conflicto, que se quedara tranquilo, pero muchísimas gracias. Pero era eso, me solidarizo y estoy a tu servicio, incluso las causas perdidas, porque esto que hizo conmigo lo ha hecho con infinidad de gente. Él iba, porque era un artista, pero también era un guerrero, y si la causa estaba perdida y si él sabía que iba a pelear a un lugar donde perdía, no le importaba saber que iba a perder. Si él consideraba que era justa esa pelea, la peleaba. ¿Alguna vez comiste milanesas en su departamento hechos por Claudia, no? Sí, porque en la época que él era jugador de Boca y yo cubría el entrenamiento de Boca, varias veces me volvía con él del entrenamiento de Seiza, del Sindicato de Empleados de Comercio, y bueno, varias veces me iba hasta la casa de Diego y de ahí yo me iba para la radio, para el canal, para mi casa, para donde fuera, y otras veces veníamos a comer, y bueno, algunas veces he tenido el placer de tener esas conversaciones con Diego, con Claudia. Es una familia que yo quiero mucho. Y además él, en ese momento era un deportista profesional, con los cuidados de un deportista profesional, y terminábamos de comer y nos poníamos a ver un partido y a conversar de fútbol. O sea, fui naturalizando algo que es absolutamente extraordinario. Uno espera muchos homenajes y por mucho tiempo, no es lo que uno espera, pero hay 3 imágenes de los últimos días para consultarte, Fer. La primera es la conducta de los Pumas. Mira, yo creo que nadie está obligado a hacer ningún homenaje. Prefiero que si no salió, no lo hagan. Prefiero la escasez genuina a la abundancia impostada, digamos. Ahora, me llamó un poco la atención, porque por un lado me llamó un poco la atención porque Diego era de apoyar al básquet, al fútbol, él tenía las leonas. Creo que la mística que tenemos en el deporte nacional se la debemos a Diego, no solamente en el fútbol, en todos los deportes. El vínculo de las camisetas celeste y blanca con el corazón del deportista es obra de Maradona. A lo mejor en el rugby no sienten eso, o los Pumas, o esta selección de los Pumas, para no generalizar, no sienten eso, así que si no lo sienten, no hay mucho por decir, pero me llamó un poco la atención.
La foto de Messi, el homenaje de Lionel en pleno partido. Me pareció divino, me pareció muy genuino, una explosión de cariño, me pareció muy bueno, porque además Messi, que es un chico sumamente prolijo, que no suele romper reglas, y él sabía que estaba haciendo algo por lo que iba a ser sancionado disciplinariamente en el partido y económicamente después, y de todos modos lo hizo. Y además poner la camiseta de Newell's es poner lo que une a Diego con Messi, el pasado de Diego y en el corazón de Messi. Me pareció un muy lindo gesto. Yo encontré, Fer, la respuesta a una pregunta de hace mucho tiempo. Teóricamente la primera vez en la que Messi fue Maradona. Está bien eso, es un gesto maradoniano, el de Messi, sí. Y sí, rompió, digamos, dejó de ser Federer y fue Maradona un ratito, por la prolijidad con la que habitualmente se comporta él, ¿no? Seguiste de cerca las imágenes de Dalma en el palco de Boca después del gol de Cardona y del final. Creo que fue también la foto para cerrar un domingo demasiado triste. Sí, fue muy emotivo, muy emotivo. ¿Sabes qué me conmovió? La imagen, por cierto, que conmueve, pero me conmovió más después escucharla a Dalma dar la explicación de por qué había ido a la cancha de Boca. Dijo, no quise dejar el palco vacío. Y me pareció muy impresionante eso, porque otra cosa que me pasó el otro día en la cancha de Racing, que fui a cubrir el partido, es el silencio que había en los segundos previos al minuto de aplausos que hicieron en todas las canchas, con la cancha vacía. Digo, qué símbolo potente, porque el vacío que vamos a tener que llenar es un vacío con el que vamos a tener que aprender a construir algo, porque Diego deja un vacío grande. En algún momento iba a suceder, lo que pasa es que sucedió un poco más temprano de lo que suponíamos, y deja un vacío que hay que llenar. Y fue la muerte del ídolo más popular de la República Argentina, en la historia. Sí, no sé si hay en el mundo un impacto tan grande de un ídolo popular cuando muere como esto de Diego. No sé si habrá pasado con John Lennon, pero no sé qué repercusiones habrá tenido en 1980 era por ahí una época menos global, no sé cómo habrá impactado en Oriente, pero acá fue una cosa descomunal, y en Argentina ni hablar. Creo que no tiene comparación ni Bonavena, ni Perón, ni Evita, ni Alfonsín, ni nada. El Diego tocó fibras que no sabíamos que teníamos. Nos produjo sensaciones que difícilmente pueda producir alguien más. Y además de todo eso, fue un artista descomunal, que no le esquivó el bulto nunca a nada, que se endureció pero sin jamás perder la ternura, como decía el Che Guevara. Y Diego lo consiguió. Es muy difícil endurecerse sin perder la ternura. Yo creo que en la sonrisa de Diego, hasta el último día había ternura. Después de Maradona, ¿qué? El duelo. Acostumbrarse a vivir en el fútbol argentino sin Maradona. Y el reconocimiento y la gratitud y tal vez algo de nostalgia, no una nostalgia que invalide, sino una nostalgia que impulse, pero no la esperanza de esperar otro Maradona. Me parece que eso es superstición, no esperanza. No es probable que aparezca otro Maradona. ¿Te quedó algo pendiente si tuviese la posibilidad de retroceder en el tiempo? No digo una última charla, pero sí ganas de decirle algo. ¿Siempre es de agradecimiento o hay algo más en un café con Diego? No, nada más. Me quedé con ganas de saludarlo el día ese en Córdoba, pero nada más que saludarlo, y todo lo que tengo personalmente para decirle a Diego es muchas gracias y que lo quise mucho. Me cuesta muchísimo hablar en pasado de Diego. Y también yo creo, Memo, que no necesitamos, digamos, no hay que conocerlo como tuve el privilegio de conocerlo yo mínimamente, apenitas, para quererlo mucho. Es tan transparente, Diego, es tan como lo veíamos todo que por eso lo quisimos tanto todos, o la gran mayoría, para no generalizar.
porque no te careteaba nada, no te ocultaba nada, era así, transparente, genuino, contradictorio, impulsivo, pero un corazón del tamaño del continente. Y en esa especie de contradicción, parece mentira que al hombre del corazón más grande del mundo le falló el corazón. Bueno, eso empezamos a conjeturar aquel día en Punta del Este, cuando tuvo el primer problema cardíaco. Pero también es cierto que cuando alguien ha vivido como ha vivido Diego, que en 60 años ha vivido el equivalente a 300 nuestros, a veces la muerte opera como un alivio. Y en el último tiempo, con las imposibilidades que tenía Diego de jugar a la pelota, que era en el único lugar donde era 100% feliz y donde estaba en su mundo, no pudo jugar a la pelota y empezó a jugar al pádel o al tenis o al golf, y ya tampoco podía hacer eso. No sabemos cómo hubieran sido los siguientes años de Diego, pero seguramente sin esas cosas le hubiera faltado bastante. Y vivió con mucha intensidad y vivió con la desmesura que suelen vivir los genios. Yo no creo que Beethoven hubiese sido un chico dócil y que se sentaba a almorzar a la hora que correspondía y que hacía lo que decían todos que tenía que hacer. Los genios, y Diego fue un genio, tienen desmesuras, tienen exageraciones. Por eso después se animan a gambetear 8 ingleses o a meter la mano. También por eso. Fer, ha sido un gusto, como siempre. Muchas gracias. Gracias a vos, un gusto.